Recientemente hemos podido leer en titulares de varios medios cosas como Invesmi lo hace especialmente bien en las rentabilidades del 2025 o las mejores rentabilidades del 2025 las has podido conseguir con Invesmi. Y es algo que desde Educa tu Dinero nos hace especial ilusión porque Invesmi es una plataforma que conocemos bien, que ha estado con nosotros en muchas ocasiones, que además ha sido sponsor de muchos de nuestros episodios y que cuando han venido aquí al podcast a hablarnos de finanzas no solo nos han hablado de lo que hacen ellos, sino que nos han ayudado a seguir aprendiendo, a seguir teniendo más conocimiento y a seguir pudiendo invertir con más tranquilidad. De hecho, siempre que alguien me pregunta cómo empezar a invertir, le hablo del cuadrante mágico de la planificación financiera del que nos habló Jordi Marcader y le digo, tú piensa en las cajitas. Y muchos de mis amigos me dicen, qué bien va lo de las cajitas. Así que hoy estamos contentos de poderlos recibir de nuevo en Educa tu Dinero para abordar las dos preguntas que más nos hacéis cuando hablamos de Invesmi, que son, oye, ¿cuánto dinero puedo ganar aquí? O sea, ¿cuál es la rentabilidad habitual? Y la segunda es, ¿y esto es seguro? ¿Esto es un banco? ¿Esto es un nuevo banco? ¿Esto es gente que están montando carteras? O sea, ¿cómo de seguro es invertir en Invesmi? Y por tanto les hemos dicho, oye, venid aquí, nos explicáis qué tal ha ido el año 2025, nos explicáis las rentabilidades medias y nos explicáis también cómo lo conseguís y si es seguro invertir con vosotros. Así que destapamos un nuevo episodio. Bienvenido, bienvenida a Educa tu Dinero. Educa tu Dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros. Jordi Marcader, Pablo Tellería, CEO, fundador de Invesmi y responsable de Relaciones Institucionales y crack de la inversión. Bienvenidos a los dos. Gracias de nuevo por invitarnos a estar con vosotros. Muchas gracias igualmente. Hoy además es un episodio especial porque por primera vez en Spotify nos pueden ver. En parte del audio tenemos vídeo y esto es con un objetivo, que es que como vamos a compartir algunos números y algunos gráficos, así quien quiera podrá verlos también en pantalla. De todas formas, haremos el esfuerzo de explicar todo como para que si alguien no ve la imagen, también nos pueda seguir perfectamente. Y Jordi y Pablo, yo tengo dos preguntas iniciales así rápidas que haceros. La primera es que nos expliquéis en un minutito qué es Invesmi, para que se sitúe el que no lo sepa. Y la segunda es el titularazo, que es qué rentabilidad media ha dado Invesmi en el 2025 como para merecer estos titulares. Bueno, pues empezamos por la primera. Invesmi es una plataforma de inversión, es lo que se denomina un gestor automatizado de carteras de inversión o en inglés robo-advisor. Nosotros destacamos respecto a otros servicios similares que ofrecemos muchas opciones. Diría que somos líderes en personalización. Fuimos los primeros que introducimos, por ejemplo, carteras ISR, pero ahora mismo tenemos más de 150 combinaciones de carteras. Creo que también lo que nos diferencia respecto a servicios similares sería, pues, más allá de esta personalización, pues la facilidad o la propensión que tenemos a ayudar a la gente a planificar su vida financiera. Es decir, no solo intentamos que el cliente tenga una cartera, sino ayudarle desde que empieza a ahorrar hasta que se jubila, ¿no? Y para eso tenemos estas 150 opciones, ¿no? Que se definen en carteras de ahorro, carteras de bonos, carteras diversificadas de fondos indexados, que serían las más populares, e incluso carteras de planes de pensiones para la jubilación. Muy bien, hay opciones de todos los colores y dentro de las más habituales, las de fondos indexados. Pablo, Jordi, el que quiera, dadme ese titular. ¿Cuál ha sido la rentabilidad media del 2025? Y aquí podemos ver en pantalla ya primeros números. Sí, pues como se ve en pantalla, las rentabilidades han sido muy buenas este año. El perfil más bajo, que sería el perfil 1, ha tenido una rentabilidad del 4,5%, hasta el perfil 10, que ha tenido una rentabilidad del 13,9%. El 1 es el menos arriesgado o el más seguro, digamos, ¿no? Y el 10 sería el que tiene más riesgo. Exacto, sería el menos arriesgado y el más arriesgado. Otro dato que puede servir de referencia es el perfil, el promedio de las carteras, ¿no? Que sería el 8,7. Y también nos gusta hablar del perfil de inversor medio, ¿no? Que sería ese perfil más usado, ¿no? En Invesmi, y ese perfil habría obtenido este año un 9,6%. Entonces,
Pues este año pues nuestras rentabilidades han destacado. Decimos que han destacado porque si lo comparamos contra algo, ¿no? O sea, para saber si, por ejemplo, tú me dices el 8,7% es el promedio que ha sacado InvestMe. O sea, si hiciéramos una media de todas las carteras que habéis tenido del 1 al 10, eso comparado contra algo de referencia que nos permita ver si está bien o está mal. Bueno, a la derecha en este mismo gráfico tenemos una referencia que es lo que han hecho los fondos de inversión en España como promedio también, que han hecho un 4,9%, con lo cual le sacamos casi 4 puntos. ¿Cómo se elabora esto? ¿El promedio de 4,9 es...? Hay una institución que es Inverco, que es donde se agrupan todos los fondos de inversión en España y tiene diferentes categorías. Este sería el promedio de todas las categorías, pero después, como veremos más adelante, hay una referencia para cada categoría que también después lo segmentamos por perfiles, ¿no? Entonces, a nosotros nos gusta diferenciar entre el promedio aritmético del 1 al 10, que sería este 8,7, y el promedio del perfil inversor medio, que sería este 9,6, que sería un poco el prototipo de nuestro cliente que invierte. O sea, la mayoría o el perfil más habitual que tenéis en InvestMe es un perfil 7, que sería un perfil que dice, oye, pues yo ya meto algo de renta variable, asumo algo de riesgo, pero tampoco me voy al 10, y ese ha conseguido un 9,6. Exacto. Y de hecho, la pregunta que me has hecho, hicimos recientemente un estudio del inversor, de cómo se comporta el inversor medio en España usando precisamente las estadísticas de Inverco, y el inversor en España es un poco lo opuesto a nuestro inversor. Es más bien un inversor que sería más un perfil 3 o un perfil 4. Con lo cual ese promedio ahí solo es indicativo, pero es más válido el promedio que enseñamos después, que es por categoría, ¿no? Claro, es que seguramente el promedio en España no es inversor, ¿no? Es más ahorrador que inversor. O sea, es más de, bueno, lo voy a meter en renta fija, voy a arriesgar muy poquito y le acabaré sacando un 3, un 4, un 2. Y eso es, creo, un error puede ser dos tipos de errores, y creo que es una combinación de las dos cosas. Uno, de cómo le perfila al cliente, ¿vale? Porque el cliente, pensemos que la mayoría de inversores aún están en entidades bancarias y me da la sensación que, por lo que sea, se les tiende a poner en perfiles muy poco, o sea, muy conservadores, con lo cual eso no puede ser acertado para la mayoría de clientes. Y la otra es que el propio inversor, pues por miedo, tenga tendencia a irse a ese perfil, ¿no? No sé cuánto hay de cada uno, pero creo que hay una combinación de las dos. Y bueno, el resultado es que nuestra plataforma es un poco lo opuesto, ¿no? Y eso es fruto de tener toda esa diversidad de perfiles. Nosotros, de hecho, recomendamos al cliente que tenga más de una cartera. Eso iba a decir que es una de las virtudes, ¿no? Que puedes tener varias carteras según tus objetivos vitales. Lo hemos comentado en otros episodios y yo soy un ejemplo. Yo tengo una cartera que es una cuenta de ahorro y esto es casi mi colchón de emergencia, y luego tengo otra que es para la jubilación, con lo cual tengo los dos opuestos. Exacto. Tendría el de 0, el de perfil 0 prácticamente, y el perfil 10. Muy bien, pues venga, primer titular que tenemos aquí, este 8,7% de media que le sacasteis al 2025, y el perfil más habitual un 9,6%. Si nos vamos a compararlo, ¿no? Porque lo hemos comparado con una media del sector, pero tenéis aquí un gráfico donde comparáis con otros robo-advisors que hay en España y vamos a verlo. ¿Qué podemos ver aquí vemos de nuevo, a la derecha vemos nuestro promedio, de nuevo el 8,7, y vemos cómo respecto a otros servicios, en este caso bancarios, robo-advisors bancarios o carteras indexadas en bancos, pues vemos que en todos los casos pues hemos superado, ¿no? El que nos seguiría sería un 7,4, un 5,3, es decir, diferencias muy significativas, y de hecho casi la forma más fácil de explicarlo es que cualquier inversor en casi cualquier perfil que estuviera lo hubiera hecho mucho mejor con nosotros que en cualquiera de estos servicios. Una de las preguntas que os haré en un momento de este episodio, cuando ya hayamos visto algunos datos más, es cómo vosotros conseguís estas rentabilidades para que podamos entender qué es lo que acaba llevándote a unas rentabilidades mayores. Y otra cosa que veremos es cómo lo habéis hecho a lo largo de la historia, ¿no? O sea, no solo el 2025, que igual alguien podría pensar, pues el 2025 les ha ido bien y hoy vienen aquí a sacar pecho, ¿no? Que veremos rentabilidades históricas también. Sí. Y ahí creo tenemos que la primera imagen. pregunta, si me permites, Borja, creo que es pertinente contestarla aquí, ¿no? Porque me dices, ¿por qué lo hacéis mejor? Básicamente, yo diría que hay
creo 4 factores. Uno es que nosotros cuando creamos las carteras, las creamos con total independencia. Algunos de estos servicios, no todos, pero algunos de estos servicios están condicionados por su propia infraestructura. Es decir, que algunos de esos servicios cogen fondos creados por sí mismos para hacer estas carteras, no en todos los casos, ¿no? Entonces, ¿Qué quiere decir independencia? No tengo claro que todo el mundo que nos escuche lo entienda clarísimo. ¿Es que tú puedes elegir fondos de donde sea del mundo, mientras que hay otros que su rango de opciones que te pueden dar está más limitada? ¿O? Bueno, sí, esa es una buena forma de definirlo. Nosotros cuando montamos las carteras, una cartera está formada por 10 fondos diferentes, de renta fija, renta variable y otras clases de activos. Cuando escogemos el fondo de cada uno de ellos, hacemos una serie de criterios. El primero es pues eficiencia del fondo, por resumirlo. Pues volumen, el coste que sea lo más coste real que sea lo más bajo posible, y digo coste real porque esto es importante distinguirlo. Quien quiera profundizar, hicimos un episodio contigo hablando de los tipos de comisiones, o sea que quien tiene una hora sobre todo esto. Bueno, pero en esos temas, entonces, claro, el hacerlo con independencia, y claro, puede ser que hay algunos de estos servicios que cogen sus propios fondos. No es seguro que sea el mejor. El segundo sería los costes, ¿no? Nuestro servicio destaca por ser de los más económicos en costes reales. Insisto en el tema de costes reales porque hay quien hace el uso de y nosotros usamos las clases institucionales y no sé qué, son un 0,02. Eso no importa. Lo importante en un fondo indexado es que siga, el coste real de un fondo indexado es que siga lo mejor posible al índice. Entonces, si tú tienes un TER del 0,10, pero ese fondo lo hace peor que otro fondo que tiene el 0,12, lo importante es la segunda parte, no la primera, ¿no? La tercera, nosotros practicamos lo que es gestión indexada. Es decir, que usamos fondos indexados, pero hay un comité de inversión que gestiona esas carteras. No quiere decir que estemos cambiando esas carteras constantemente, no, es lo opuesto, pero sí que en determinados momentos hemos tenido que tomar decisiones pensando en los próximos 3, 5, 10 años, ¿no? Y por ejemplo, en el año 2022 decidimos sacar duración a la renta fija, en el tema de la divisa lo manejamos de forma inteligente. Este es un buen punto porque pienso que el nombre RoboAdvisor tiende a hacer pensar que esto es un algoritmo al 100%. El que está decidiendo cuál escoger y cuáles no. Y por lo que me decís, entiendo que hay un algoritmo potente que es el que marca unas direcciones, pero luego hay una intervención humana también que es la que permite acabar de afinar. Sí, en nuestro caso hay un comité de inversión que se reúne cada mes si hace falta, a veces no, y en cada mes no se discute la distribución de carteras, pero sí se discuten cosas generales, sea porque a veces creamos nuevas carteras, pero casi siempre se comentan cómo están yendo las carteras y si hay que tomar alguna decisión. Eso, vuelvo a decir, no es que sea una cosa que es que cambiemos las carteras cada día, ni mucho menos, pero sí que cada año puede haber ajustes y en eso nos diferenciamos de algunos de estos servicios, ¿no? Muy bien. Quiero destacar que no solo lo hemos hecho bien frente a servicios bancarios, sino también contra nuestros competidores directos, ¿no? Lo cual también nos hace mucha ilusión. Pero bueno, dicho esto... No me extraña. Dicho esto, lo importante, nosotros nos focalizamos en el largo plazo, que creo que será la siguiente pregunta, y si quieres pasamos a esa directamente. Pues sí. Me decías 4 cosas que os diferencia: independencia, costes bajos, gestión indexada, ¿y la cuarta? Uy, pues ahora no me acuerdo cuál es la cuarta. ¿Me ayudas, Pablo? Me has pillado ahí. Normalmente en comunicación dicen que el número mágico es 3. O sea, pues que os recomiendo dejarlo en 3. Bueno, seguramente la cuarta es la personalización que ya he hablado antes, y todo el tema de planificación financiera. Bueno, pero ya lo has comentado, ¿no? Dentro de esa gestión. O sea, a mí siempre me gusta explicar que no son carteras abandonadas. Porque algún cliente o alguna persona que se acerca a nosotros, que nos contacta y nos pregunta, un poco lo que comentabas tú, da la sensación a veces, o puede dar, que el hecho de ser algo automatizado sea algo que se programa una vez y ahí se queda, ¿no? Entonces, no, hay un equipo humano detrás, hay el comité de inversión que hace esos ajustes finos necesarios, entonces no son carteras abandonadas, eso es un punto importante. No verás durante mucho, o sea, pueden haber cambios, puede haber algún año que haya más cambios que otros, pueden ser más o menos sutiles, pero hay una preocupación por detrás. Y eso creo que el inversor, el cliente,
también lo tiene que notar y se tiene que sentir tranquilo en ese sentido. Tal vez el otro punto que comentabas, bueno, era un tema de lo que comentabas de lo de la cobertura de las divisas, por ejemplo, de la exposición a ciertas zonas geográficas. Esto de divisas yo creo que lo veremos muy bien después, con lo cual podemos entrar al detalle de ver realmente cómo 2025, que ha sido un año que las divisas han dado su qué, ¿no? En diferentes tipos de carteras, lo habéis podido cumplir. Sí, seguramente cuando pensaba la cuarta era esta, ¿no? Que hacemos una gestión, le llamamos inteligente de la divisa, cosa que, bueno, pues puede tener ventajas y desventajas, ¿no? En este caso creemos que es una ventaja. Venga, pues vamos a ver qué tal lo han hecho estas carteras en un periodo de tiempo más largo. Hasta ahora hemos visto 2025, pero vamos a mostrar en pantalla la rentabilidad desde el 2017, con lo cual estamos cogiendo una muestra aquí de 8 añitos. Y lo que os preguntaré de entrada es qué tal lo ha hecho ese perfil que me decíais que era el perfil más habitual. Por tanto, el que la mayor gente que tenéis en InvestMe está usando, que es el perfil 7/10. ¿Qué tal lo ha hecho en estos años? Bueno, pues este perfil de inversor medio habría acumulado un 79% en términos de rentabilidad acumulada, quiere decir desde el año 2017 hasta el cierre del 2025, y eso en términos de rentabilidad anualizada sería un 6,6%, que también se denomina la TAE, ¿no? Esto yo creo que es probablemente el número más importante que alguien que nos escuche debería tener en la cabeza, ¿no? Porque es un número que habéis sido capaces de sostener a lo largo del tiempo. O sea, han pasado 8 años, en estos 8 años han pasado muchas cosas, una pandemia mundial, inflación, etcétera, y con todo lo que ha pasado, la media es que de media da 6,6% al año. Sí, de media para el perfil de inversor medio, ¿eh? Correcto, que es el 7. Y lo importante que tú has dicho es, pues desde el 2017 han pasado 2 crisis y media, que yo sepa. El 2018 hubo una fase a finales del año 2018 donde cayeron todos los mercados, eso no fue muy fuerte, pero recordemos la pandemia, que cayeron los mercados un 35%. En el año 2022 cayeron los mercados casi un 20% o un 20%. Hubo también el efecto del señor Trump, ¿no? La guerra de los aranceles, que también fue un susto de un 15%, casi otro 20%. Y estos números que estábamos diciendo son, a pesar de esto, pues... Bueno, es un reflejo de... Siempre pasan cosas en los mercados, ¿no? Entonces, exacto, la importancia también de mantenerse a largo plazo. Aquí vemos de nuevo, en el gráfico, para los que lo estén viendo, también es importante destacar la diferencia con el índice de referencia que antes nos referíamos, ¿no? O sea, cómo de mejor lo habéis hecho respecto a la media de todo el mercado. En este caso, cogiendo ya la categoría que sería la de renta variable mixta, que es la que corresponde, pues a nivel acumulado habíamos sacado 55 puntos porcentuales más. Porque ese índice había hecho, en vez del 79%, había hecho un 24% aproximadamente, y en términos anualizados ese 6,6% le saca casi 4 puntos, en concreto un 3,9% más que el índice de referencia. Esto sería en términos anualizados o TAE, lo que se conoce por TAE. Son 4% más al año que lo que sería la referencia. Y repetimos que aquí estamos cogiendo el perfil 7/10. Podríamos entrar al detalle, no lo haremos porque son muchos perfiles, pero de cada uno, del 1, del 2, del 3, del 4. Sí. Lo que sí podemos enseñar en pantalla, para quien lo esté viendo, es un gráfico que muestra esas comparativas para la gran mayoría de los perfiles, y que nos pueda permitir tener algunos exacto. inputs. Para los que vean el gráfico, ese 79% se puede volver a ver enmarcado, que sería el perfil de inversión medio, pero vemos cómo en cada perfil lo comparamos con su correspondiente categoría y vemos que en cada una de ellas, para la categoría que tiene de referencia, pues en general siempre ganamos a la referencia, ¿no? A nivel extremo, pues el perfil 10 ha acumulado un 119%, obviamente los perfiles más bajos pues vemos un 12,3%, un 22,7%. Y el promedio aritmético, que sería un número diferente, sería el 62,3%, que se compararía con un 23% aproximadamente, que sería de nuevo 40 puntos porcentuales más. Aquí es donde realmente nos focalizamos nosotros en el largo plazo, y eso es donde creemos que de alguna forma
hay que realmente hacer hincapié. Esto, recordar que esto es el promedio entre las carteras de menos de 5.000 y las carteras de más de 5.000. Obviamente hay una ligera diferencia. 5.000 euros. Euros, sí. Ajá, vale, muy bien. Hay una pregunta que cuando preparábamos este episodio yo os decía, esta es la pregunta que os haría yo como inversor y seguramente en nuestra audiencia habrá quien también se la esté haciendo, ¿no? Que es, oye, vale, tenemos una comparativa que hemos visto antes, que compara 2025 con la media del mercado y luego hemos hecho lo mismo con este histórico de 8 años. Pero hay mucha gente que cuando piensa en invertir piensa en el SP500 o en el MSCI World, ¿no? Que son los dos pues fondos o índices más conocidos. ¿Cómo compararía las rentabilidades de InvestMe con el MSCI World, por ejemplo? Y luego, que no sé si es una pregunta anterior, ¿es justo comparar uno con otro? Pues es muy buena pregunta y la respuesta es relativamente fácil. Bueno, no digo que es fácil, pero vamos a ello. Es decir, en primer lugar, MSCI World quiere decir varias cosas. Quiere decir 100% renta variable y el MSCI World cubre una determinada espectro del mundo. Vale. En este Para caso, quien no esté muy metido, es un fondo que en teoría tiene pues las empresas más potentes del mundo, ¿no? De países desarrollados. De países desarrollados. Con lo cual, la primera respuesta es que te estarías olvidando los países no desarrollados. Entonces, nuestro perfil 10, que sería lo más similar a eso, aparte del mundo desarrollado, hay lo que se llaman los mercados emergentes, donde, por ejemplo, está China. ¿Vale? China es la segunda economía del mundo. Entonces, ya de entrada... ¿Y MSCI World no tiene China? No. Para coger eso tenías que fijarte en otro índice, sería lo que se llama el Low Country World Index, que también hay algún fondo ETF, más bien ETFs, que lo cubren, ¿no? Esa sería la primera diferencia, es decir, que pues puede ser que para ti, que eres muy joven, Borja, podría ser adecuado, pero a lo mejor para tus padres o para tu abuela no sería adecuado estar expuesto al 100% de renta variable, ¿no? Pero es que además te estarías dejando un trozo importante del mundo, ¿no? Entonces, o sea, quieres decir que igual a alguien que esté más cerca de la jubilación no es sano o no es recomendable que asuma tanto riesgo como para ponerse en un perfil 10, que sería el equivalente a un MSCI World y, oye, mejor ponte un 3 o un 4. Depende, si eso lo tiene para sus herederos puede ser que sí, ¿no? Pero lo más normal que una persona que esté cerca de jubilación pues no quiera o no sea adecuado correr ese riesgo. Este sería el primer componente, ¿no? El perfil de riesgo, ¿no? Pero es que además de nuestro perfil 10 no solo tiene, además de los países desarrollados, tiene los países no desarrollados, sino además tiene otras clases de activos. Pues tiene una pequeña exposición al mundo inmobiliario, a renta variable inmobiliaria, tiene una pequeña exposición a empresas de pequeña capitalización y en las carteras de ETFs, que serían otra opción que tenemos, tienen exposición a oro, ¿no? Entonces, con lo cual está todavía más diversificado vuestras carteras que un MSCI World, que en teoría ya es muy diversificado, pero todavía más en vuestro caso. Y después la última cuestión es que alguien que invierta en el MSCI World casi está invirtiendo en el Standard & Poor's 500. Entonces estás invirtiendo al 70%. Porque hay mucho solape, ¿no? Exacto, porque Estados Unidos representa el 70% y estás asumiendo dos cosas. Una exposición muy alta como europeo para un americano tiene sentido, exposición muy alta a Estados Unidos y exposición muy alta a divisa, ¿vale? Al dólar. Entonces, por ejemplo, el MSCI World lo ha hecho muy bien desde el 2015 al 2023-24, pero el MSCI World, por ejemplo, este año ha dado solo un 3, un 4%, o mejor el 5%, porque ha tenido el impacto de divisa, ¿no? Entonces ahí el cuarto punto que decíamos antes, bueno, nuestras carteras tienen cierta cobertura inteligente, porque depende del perfil de riesgo a la divisa. Y eso, bueno, lo hacemos porque las carteras en euros están pensadas para clientes europeos y que su divisa es el euro. Si acaso alguien que pensara en eso tendría que coger nuestras carteras en dólar, que también las tenemos en ETFs, y eso sería más parecido a invertir en un MSCI World, ¿no? Porque eso está más dolarizado, podemos verlo después. O sea que para el 2025, gracias a esa cobertura de euro-dólar que hacéis vosotros, que no hace el MSCI World,
pues habéis conseguido mejor rentabilidad, ¿no? De media un 8,7, o incluso si comparásemos con el perfil 10, que es el más directo, vosotros tenéis un 14 y el MSCI World ha tenido un 4, 5, 6, ahora no recuerdo muy bien. Y el SP500 es engañoso porque la gente dirá, el SP500 el año pasado subió un 15, si no me equivoco. Pero en dólares. Claro, cuando quieras sacar ese dinero y traértelo para pagar cafés en España, pues eso se te queda en 2. Este año sí un 2 o 3%. Sí que es cierto que la gente se ha fijado mucho en el MSCI World porque desde el 2015, creo yo, hasta el 2023 o 2024, pues como Estados Unidos lo ha hecho muy bien y el dólar ha tenido un poco Claro. El euro ha tenido la tendencia a devaluarse, pues ha sido un poco al revés. Claro. Entonces, bueno. Claro, ese es un buen punto, porque en lo que veíamos de rentabilidad histórica, pues vosotros habéis sacado un 6,6. Seguramente el MSCI World pues ha conseguido un 10, un 11, pero es lo que dices, ¿no? Es un periodo de tiempo en el que aquello que está dentro del MSCI World, que es Estados Unidos y tecnología, en mayor parte, lo ha hecho especialmente bien. Sí, entonces, pero se garantiza... ese 10% tienes que compararlo con el 9% que hemos visto antes. Perfil 10, porque hasta ahora hemos hablado del perfil 10, claro. Hablamos en general del perfil 7 para que no se entienda. Vamos a ponerlo aquí para quien sería nos ese vea, 9%. Sería el 9. Y si pasas a la siguiente diapositiva, casi lo más comparable sería, lo que pasa que esto sería del año 2025, es el 19,6%, ves la cartera de ETFs en dólares. Vale. Eso sería, si cogiéramos las carteras en dólares, la referencia más idónea, donde ahí pues me parece recordar que se van al 10 o al 11%. Estaría muy parecido. Se parece bastante. Fíjate que si haces un resumen al final de estos 7-8 años, para un inversor que quiera tener 100% renta variable, serían estos índices que tú has comentado, o el caso del perfil 10 de Invesme. La TAE, ¿no? Ese promedio anual, son muy próximos, ¿de acuerdo? Porque en el caso nuestro está en torno al 9%. Sin embargo, el riesgo asumido en el sentido de que de diversificación, de no exponerse tanto a una zona geográfica o a unos sectores, de no exponerse tanto al dólar, a la divisa no euro, claro, es mucho menor en nuestro caso. Es decir, ha obtenido casi la misma rentabilidad con un riesgo menor. Entonces, es verdad que todos tenemos en la cabeza estos últimos años, ¿no? En donde la tecnología, Estados Unidos, la bolsa americana lo ha hecho muy bien, como pesa un 70% en el MSCI, pues lo empuja. Pero cuando ampliamos el zoom y vemos ciclos más largos, vemos que hay momentos en que Estados Unidos lo ha hecho mejor que el resto del mundo, pero hay otros momentos en donde el resto del mundo lo ha hecho mejor que Estados Unidos. Entonces, a nosotros nos gusta siempre explicar a nuestros inversores que si tú estás invirtiendo para los próximos 10, 15 años, 20 años, porque estás expuesto a la renta variable 100%, sería lo más lógico, ¿no? Ese horizonte temporal. Los siguientes 10, 15, 20 años nadie sabe cuál es el próximo ciclo. Si será un ciclo en donde el resto del mundo lo haga mejor que el SP500 y que el MSCI World, ¿no? Porque hay ese 70%, o podemos volver otra vez a ver otros 5, 10, 8, 10, 15 años más de dominio de Estados Unidos. Como eso no lo podemos saber, tú tienes la opción de exponerte a eso y jugártelo toda esa carta, o en el caso de nuestras carteras, ir a obtener una rentabilidad muy similar, pero con una diversificación mucho más amplia y con un riesgo a la divisa no euro mucho más cubierto. Tengo que decir que me estáis convenciendo y de hecho es la pregunta que yo tenía como inversor y en mis razonamientos previos pensaba, bueno, sacrifico un poco de rentabilidad, pero Invesme me permite automatizar mis aportaciones, que es lo que yo hago, y eso ya me vale porque garantizo que siempre voy aportando, pero me gusta ver que hay más argumentos y que además tienen muchísimo sentido. Una preguntita, el MSCI World, imaginemos que ahora viniera un ciclo de Europa mejor que Estados Unidos. ¿Se autobalancea? O sea, ¿de repente los pesos cambiarían o no? Con el tiempo sí. Con el tiempo. Pero vosotros ya estaríais balanceados desde antes. Pero nuestras carteras no tienen el peso que tiene Europa dentro de nuestras carteras es superior en las carteras en euros que lo que tiene el MSCI World, ¿no? Y por lo que he dicho antes, ¿no? Porque creemos que el peso para un europeo sería
extremadamente alto y también por el tema del riesgo de divisa, ¿no? Entonces, sí, con el tiempo, si hubiera un ciclo donde Europa lo hiciera muy bien durante 10 años, el peso de Europa subiría en el MSCI World, pero tardaría un tiempo. De hecho, no sé si lo digo bien, pero me parece que hace 10 años el peso de Estados Unidos era el 55% y ahora es el 70%. Yeah. ¿Vale? Sí, ha ido ganando peso. Claro, eso tiene su parte buena, su parte mala. Su parte buena, pues cuando va bien, claro, que es lo que últimamente los inversores han ido viendo, ¿no? Pues, lo hace mejor que un índice o que una cartera más amplia. Pero siempre nuestra recomendación para el inversor es que valore rentabilidad en función del riesgo asumido. Claro. Que sabemos que es muy complicado de ver, ¿eh? Porque el tema de las rentabilidades atrae mucho, claro, y hacia ahí que vamos, ¿no? Pero siempre tiene que poner en valor, por ejemplo, la famosa década perdida, entre el 2000 y 2010, en donde aquella persona que solamente estaba expuesta al S&P 500, después de 10 años estaba en el mismo punto. sí, Mientras una cartera que fuera más diversificada y que tuviera otras zonas geográficas, lo hizo mejor, ¿no? Entre otras cosas porque emergentes lo hizo mejor. Esto puede volver a repetirse. Entonces el inversor tiene que plantearse si dentro de 10 o 15 años resulta que Europa o Europa más emergentes lo ha hecho mejor que Estados Unidos, ¿cómo me voy a sentir si lo aposté todo a Estados Unidos? ¿Vale? Y esa pregunta se la tiene que hacer, y sobre todo luego en el cambio de la divisa. Es decir, hemos visto euro-dólar en 1,60. ¿Vale? Cuando el dólar se hace más fuerte, los que están invertidos solamente en esos grandes índices, pues le da un plus de rentabilidad. Pero cuando cambian los vientos, ¿no? Pues eso le quita rentabilidad. Sí. Entonces también tiene que plantearse esa situación. Es decir, cuando necesite el dinero, cuando tenga que ir a pedir a mi gestor o a mi entidad una retirada, la querré en euros. Quiero tener una exposición de casi el 80% a una divisa que no es la que yo utilizo habitualmente. Claro. O sea que no solamente hay que dejarse llevar por el número inicial de la rentabilidad, sino que siempre hay que ponerlo en relación al riesgo que se quiera asumir o que se esté dispuesto a asumir. Muy bien. En todo caso, el que quiera tener exposición con nosotros a la MSCI World, lo más cercano sería mirarse las carteras en dólar, que son más parecidas a eso, ¿no? Pero están expresados en dólar y lo han hecho mucho mejor. Hablemos en términos de rentabilidad, ¿eh? Claro, en la moneda local. Hablemos de las otras carteras, porque hasta ahora hemos hablado, todo lo que hemos hablado era sobre las carteras de fondos indexados, que son las más habituales en vuestros clientes, pero tenéis otro tipo de carteras también. Entonces, lo veremos en pantalla y comentamos algunas, pero para empezar, yo abriría el melón de los fondos indexados sostenibles, ¿no? O sea, con la responsabilidad, ¿cómo se llama exactamente? Inversión socialmente responsable. Vale, porque ya sabes que además estos son los que tengo yo. Entonces digo, pues va, preguntemos por esto. Entonces, ¿qué tal lo han hecho en el año 2025 los fondos indexados con inversión sostenible, y cómo ha comparado con cómo lo han hecho los estándar, que es lo que hablábamos hasta ahora? Vale, para los que vean la pantalla, pues ven casi en el centro, pues que estamos, lo que hemos ido comentando, ese 13,9 lo volvemos a ver en el centro, y a la derecha vemos cómo la versión ISR, pues este año lo ha hecho peor, ¿no? Vale. Ese 13,9 baja hasta el 7,1%. Vaya, tú, siempre elijo la opción. Entonces... ¿Y la media, que es el perfil 7, que es el más habitual vuestro, pasa de un 9,6% al 5,7%? Vale, esto es 2025. 2025. Si vamos a la izquierda, y después te respondo al tema ISR, vemos que las otras carteras que tenemos una versión en ETFs, que lo ha hecho incluso mejor, ha llegado hasta el 17,7%, y eso es porque este año ha venido ayudado por el oro. Esas carteras tienen también exposición al oro, cosa que no tienen las carteras de fondos indexados, porque no puede ser. Y esas carteras lo han hecho aún mejor porque se han beneficiado del efecto del oro. La gente, al entrar a InvestMe a invertir, puede elegir si quiere un ETF estándar, que sería este que tiene exposición al oro, o un fondo indexado estándar, o un fondo indexado con inversión socialmente responsable. La respuesta es sí, pero también es cierto que viendo un poco, pues si el cliente es residente en España
o residente en extranjero, pues si es residente en España, le invitamos de alguna forma a que considere más las carteras de fondos indexados porque son más eficientes desde el punto de vista de fiscalidad. Pero tu respuesta, todo lo que veis en pantalla y otras carteras que no están aquí, todas son seleccionables, ¿no? Vale. Así nos vamos a la izquierda, vemos la versión en dólar, que aún no lo han hecho mejor, hasta el 19,6%, y este año las que mejor lo han hecho son las carteras de ETFs con el sesgo value o inversión en valor, que han llegado hasta el 21,5%. Y esas carteras en el pasado lo han hecho peor. Claro, decir, claro. Ahora estamos viendo la foto de un año. Exacto. Es decir, que ahora pues estamos teniendo muchas consultas sobre esas carteras, pero decimos, bueno, a ver, el value lo ha hecho peor que el growth y lo ha hecho peor que el índice general, pero es una forma, es un poco lo que decía antes, ¿no? Que un cliente en inversión pues puede tener múltiples carteras. Bueno, es una forma de diversificar un poco más sus riesgos y quiere tener una cierta exposición a lo que se llama la inversión en valor, ¿no? Que es comprar empresas buenas a un buen precio. Sería una forma de resumirlo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué hago? ¿Me cambio de la sostenible a la no sostenible? Bueno, que veo que hay una rentabilidad más alta. Bueno, hemos tenido tú y yo esta conversación fuera de micros y creo que es bueno si tenerla. quieres, pasa al siguiente gráfico para los que estén viendo, nos ayudará a explicarlo. Vale. A ver, contémoslo también para los que no nos vean, el que podemos ver en este gráfico. Si quieres, contesta tú, Pablo. Esta es una herramienta que hemos incorporado recientemente, en el cual se pueden comparar todas nuestras carteras. Muy bien. Históricamente, ¿eh? O sea, se puede ver. Muy bien. 31 de diciembre del 2016 siempre vamos al mes anterior, ¿no? Qué bueno. Entonces aquí puedes comparar por tipos de carteras, incluso entre divisas. Y además de ver los gráficos, que es lo que se resalta mucho, puedes ver más métricas en la parte de abajo, ¿no? De volatilidad, ratio de share, esas TAEs. Entonces aquí mostramos lo que sería ese perfil promedio, o InvestMe, que siempre comentamos, la diferencia entre una cartera estándar y una cartera socialmente responsable. Vemos que de hecho hay una cierta parte del recorrido en donde la inversión socialmente responsable lo hacía mejor que la estándar, ¿no? Que es del 2020 al 2022, ¿no? Correcto, más o menos. Aproximadamente un poco antes del 21, en el que comienza el mercado bajista, que duró 9-10 meses, y hasta ese momento, y de hecho cuando los clientes nos preguntaban, siempre decíamos, mira, históricamente, la inversión socialmente responsable en los grandes índices lo ha hecho incluso mejor que la estándar, pero siempre poníamos luego la siguiente frase, y es, no sabemos en los siguientes 10, 15, 20 años si eso se mantendrá. Puede que sí, puede que no. Hay solo una manera de saber qué tal lo hará un índice, que es cuando entro yo. Cuando entro yo a un índice es cuando empieza a ir peor. No. Porque ¿sabes quién entró en el 2022? Ahí cuando estaba ganando, pues ahí estaba yo. A esto, claro, hago broma, pero ha pasado. Que llegan los últimos 2 años y el mundo cambia un poco, ¿no? Y se orienta más o se encamina más hacia el gasto en defensa, por ejemplo. Sí. Por el tema armamentístico, los conflictos bélicos que hay. Y claro, hay una serie de empresas y de sectores que tú no los tienes. Claro. Pero en el estándar sí. Entonces, estos se han visto muy beneficiados, incluso temas de energía, empresas del sector de la energía y algunos metales, ¿no? Como puede ser el oro, la plata, pues la plata ahora últimamente está un poco ya volviendo abajo, pero claro, ¿qué pasa? Cuando tú seleccionas un estilo, como en este caso socialmente responsable, hay un filtrado de compañías y de sectores. Sí. Entonces, bueno, ¿eso qué significa? Que habrán momentos en que se aparte de ese índice promedio, para bien o para mal. Claro. Nosotros seguimos pensando que si proyectas 10, 15 años para adelante, seguramente seguirán muy similares. Seguramente habrá otro momento, de aquí a unos años, en donde la inversión socialmente responsable retomará ese ánimo que tenía y probablemente lo haga mejor que la estándar. Pero no lo podemos saber. Entonces, yo, a tu pregunta, si te cambias o no, yo a los clientes normalmente le hago 2 preguntas. La primera, cuando tú escogiste la inversión socialmente responsable, retrótraete a ese momento. Vuelvo ahí a 2022. ¿Ha cambiado algo? Es decir, tú lo has cogido en principio, entendemos que no tanto por rentabilidad, sino por una combinación de rentabilidad y esa otra rentabilidad moralidad, que no se ve tanto. O pensamiento, valores. Sí. ¿Ha cambiado algo eso? No. Ese es un primer punto. Porque si me responde, no, es que yo lo había cogido por la moda de la rentabilidad. Entonces la habías escogido mal.
Por la combinación. Me gusta lo de la combinación, porque creo que vale. Es evidente que si una estuviera dándote un 10 y la otra te estuviera dando un 0,5, pues hombre, no, claro. Miraría de ser bueno con el mundo de otra manera. Correcto. No, y además invertimos para tener rentabilidades, ¿no? Claro. Que está muy bien. Pero bueno, podemos conseguir esa rentabilidad y podemos conseguirla no invirtiendo en una serie de empresas o Correcto. sectores con los que tú, tal vez, o tus valores, pues no están de acuerdo, ¿no? Vale. Por lo cual, si ese primer punto es positivo, en el sentido de que te mantienes firme en eso, Sí. eso es bueno, porque entonces no lo hiciste por una moda. El segundo punto, relacionado con el tema de la rentabilidad, es ¿cómo te sentirías si dentro de 10 años vemos un gráfico como este y la estándar le saca 6 o 7 puntos a la socialmente responsable? Acumulados. Acumulados, ¿eh? Imagínate que... No anuales. No anuales. Imagínate que dentro de 10 años imagínate esto. una tiene un 80% o 160% y la otra 140%. Bueno. Dentro de 10 años, ¿eh? Antes Ya, ibas ya. para atrás, ahora tienes que ir para adelante. Sí. Me daría un poquito de rabia, pero bueno, oye, si una ha Sí. sacado 160 y la otra ha sacado 140, diré, pues le he sacado un 140. Y invirtiendo en aquello que Sí. tú creías. Con lo cual Sí, ese sí, balance sí. es positivo. En ese caso te diría, mantente. Ajá. Porque lo peor que te puede pasar es que ahora te cambies Claro. Y y siguiendo tu mi tradición. Gafe. pues se den vuelta las... Sí. Y entonces, que es lo que Podría eso pasar. se llama la reversión a la media, ¿no? Es decir, hay un dato que no se ve en el gráfico y que nuestras carteras tienen bastante historia, pero los índices ISR tienen más historia que nuestras Sí. carteras. Si coges el histórico del índice ISR mundial como referencia Sí. y el índice y no ISR mundial, pues ves que a la práctica lo hace un poquito mejor el índice ISR. Lo que pasa es que, claro, aquí Ajá. estamos cortando Claro. en un periodo, ¿no? Dicho esto, no sabremos lo que va a pasar en los próximos 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, si la pregunta es, ¿me va a saber mal? Es que mis valores no son lo suficientemente potentes para que no me sepa mal. Entonces, daría dos consejos. Uno, oye, si quieres tener un poquito, pues no hace falta que sea todo, ¿no? Pues yo, por ejemplo, tengo una cartera de ISR, pero no está todo mi patrimonio expuesto a ISR. Entonces, como en Investing permitimos tener más de una cartera, pues digo, ¿cuál es mi dosis de ISR? ¿Un 20% de mi cartera? Pues pongo un 20% de mi cartera, ¿no? Y ya me siento Está bien, tranquilo. está bien. Eso sería una forma. Pero bueno, la respuesta es, si me sabe mal, es que a lo mejor mis valores no son lo suficientemente potentes, ¿no? tienes que ver qué pesa más, si la No la- rentabilidad financiera o la rentabilidad... Y en eso no tenemos respuesta desde Investing, No, es cada uno total. según sus valores, ¿no? Bueno, yo doy la mía y es que me voy a quedar. Vale, me voy a bueno. quedar en el ISR. Me voy a quedar. Ahora muchos clientes saldrán por el efecto contrario. Exacto, dirán, me cacho y si Borja se queda, yo me voy. No, o sea, un día tenemos que hacer un episodio de la cantidad de entradas en bolsa que he hecho yo en empresas, en fondos, no sé qué, donde de repente ha pasado algo que dices, no, esto no podía ser. Alguien se ha enterado Sí, que ha entrado sí, Borja, sí. ¿no? Resumiéndolo así en 30 segundos, el verano pasado, no 2025, 24, me hice un análisis mío personal en el que busqué empresas que de manera sistemática hubieran superado al MSCI World y al SP500 en los últimos 20 años. Y no digo en un año, no, que lo hubieran superado en periodos de 5 años siempre y que a lo largo de los 20 también. Entonces me hice una lista, me miré en qué consistían, cuáles me gustaban, cuáles pues por valores no quería, etcétera, y hice una selección. Invertí en 5 o 6. 3 de ellas han caído un 50% en año y medio. Y dices, pero ¿cómo puede ser? Empresas sólidas, negocios sólidos, y bueno, es aquello que digo, macho, vaya ojo. Ya sabes, la indexación es lo mejor. Bueno, y si no crearemos un índice, el índice Borja, el MSCI Borja Y haremos el contrario. Exacto, y que todo el mundo invierta en el resto de las empresas del mundo. Venga, va, ¿qué más nos queda por cubrir en este repaso anual histórico de rentabilidades? Y, ojo, no me olvido que hemos de hablar de la gran pregunta también de ¿esto es seguro o no? Sí. ¿Vale? Yo creo que en cuanto a rentabilidades hemos cubierto prácticamente todo. No sé si hay algo que nos estemos dejando. Bueno, puede ser, mira, la siguiente Sí. del comparador, ¿Vale? estos son un poco los dos extremos, ¿no? Cuando comentábamos que tenemos en la cartera, en el caso de cartera de fondos indexados, de ETFs, desde el perfil 1, que Sí. sería el más conservador, al perfil 10.
Entonces, mira, pues un perfil 1 sí. te da mucha tranquilidad, es muy poco volátil, es esa línea de color lila que vemos en ese gráfico. ¿Un perfil 1 es casi unos fondos monetarios? O sea, una cuenta de ahorro o no tanto. Es un 10% aproximado de renta variable y un 90% de renta fija, pero no son monetarios, tienen una duración en torno de 5 años y medio, 6 años. Pero digamos que dentro de ese rango de carteras más utilizadas, tanto por nosotros que creo que en general por el resto de entidades, que es donde están los clientes en este tipo de carteras que combinan renta fija y renta variable, el perfil 1 es el más conservador, ¿no? Entonces, bueno, pues un cliente puede tener ese error y lo comentaba Jordi también al inicio, ¿no? Es decir, ¿dónde está situado el promedio de un inversor español? ¿En un 2 o en un 3 nuestro, ¿no? Claro, no es muy volátil, ¿no? Pero fíjate que el gráfico muestra claramente cómo hay un gran riesgo que muchas veces no se valora, y es que no conseguirás tus objetivos financieros. De entrada, veamos las rentabilidades para quien no pueda ver el gráfico, para que entiendan la diferencia entre lo que sería a lo largo del tiempo. Creo que esto está cogiendo 2017. Pues 10 años prácticamente de perfil 1 comparado contra 10 años de perfil 10. Perfil 1, acumulado, 12%. En 10 años. ¿Vale? Exacto. Casi lo mismo. 9, 8 y bueno. Sí. Perfil 10, 107, casi 110%. ¿Qué pasa? También, y el que no lo vea, si no, le invitamos siempre, todo esto que estamos hablando también en nuestro blog, en las newsletters semanales lo explicamos, y allí pueden ir a ver gráfico por gráfico y luego utilizar esta herramienta del comparador. Ahora, viene el COVID y en una cartera de perfil 10 cae un 35%. Aquel cliente que está en esa cartera, por definición, debería tener muchos años por delante. Por lo tanto, debería ser capaz de soportar esa caída. Pero ese inversor que está en el perfil 1 o ese promedio en España que está en un perfil 2-3, es verdad que no siente tanto la volatilidad, pero su objetivo financiero de largo plazo no lo cumplirá. Entre otras cosas porque superar a la inflación aquí en España es complicado. Con productos muy conservadores, si tú solamente te ajustas a productos muy conservadores, o en tu entidad te recomiendan productos muy conservadores, porque además lo tienes mucho más fácil, porque no te vendrán a reclamar nunca nada, ¿no? Claro. Nadie vendrá Pero a decirse... tienes que ver la foto final de muy largo plazo. Entonces, alguien que tenga un horizonte de muy largo plazo, mantenerse en una cartera de perfil 1 no tiene mucho sentido. Apenas puedes igualar un poco la inflación si incorporas un 20 o un 30% de renta variable, pero si te falta para jubilarte 20, 25 años, de verdad que hay que revisar esos perfiles. Hay que revisar aquella persona que esté en una entidad tradicional y que tenga una cartera y que tenga ese horizonte temporal muy largo, tiene que revisar esa cartera, no tiene que aceptar lo que le den por definición, tiene que mirarlo, si no, pues estamos en empresas como InvestMe que podemos ayudarle a eso, y ese gráfico lo refleja muy claramente. Un perfil alto soporta más volatilidad, pero la rentabilidad esperada a largo plazo es muchísimo mayor. Y un pequeño apunte aquí relacionado con esas cajitas de las que yo hablaba en la intro, que nos explicaste hace un tiempo, Jordi, y creo que es un episodio que se llama Planificación Financiera con InvestMe. Si no recuerdo mal, lo encontraréis los que nos escuchéis en uno de los episodios que hemos hecho con InvestMe. Y una de las recomendaciones que yo siempre recuerdo es: todo el dinero que no vayas a necesitar en mucho tiempo, ponlo en perfiles más arriesgados, más un tipo 10, y a medida que se acerque el momento en el que vas a necesitar el dinero, cámbiatelo a la cajita de los perfiles muy poco arriesgados. Pues porque si viene un COVID el año que viene, tú te aseguras que va a perder muy poquito tu dinero. Va a ganar muy poquito también si gana, pero va a perder muy poquito si cae. Bueno, si nos remontamos a las cajitas, no quiero repetirme, pero también hay el tema de... Bueno, pues se puede tener objetivos al fondo de emergencia, eso no es muy claro, pero puedes tener objetivos intermedios, ¿no? Entonces, puedes querer tener una entrada para un piso de aquí 5 años, pues eso tendrá que estar en un perfil intermedio, ¿no? Entonces, pero sí que haciendo las cajitas de bajo nivel te permite después poner lo que te quede en los perfiles en las cajitas de más alto nivel, que son las que realmente te darán rentabilidad. Y un par de comentarios. Cuando decías, Pablo, que caía un 35%, eso se refería a la renta variable. Pero en esta cartera 7 cayó solo un 30% por la diversificación, ¿no? Porque hay un 70% de renta variable, pero hay un 30% de renta fija. Que ayudó a amortiguar el tema, ¿no? Y el otro matiz o comentario adicional, esta herramienta la hemos publicado hace muy poco y creo que es la
herramienta donde se pueden comparar más carteras indexadas, a menos que yo sepa, de España y posiblemente del mundo, porque como decía antes, tenemos como más de 150 combinaciones. Entonces veis aquí que se puede escoger euro, dólar, carteras de ahorro, carteras de fondos indexados, con lo cual, bueno, si alguien quiere saber lo que pasa, qué se puede tener con carteras indexadas, probablemente esta sea la herramienta más potente, seguramente de España y posiblemente de parte de Europa y parte del mundo. No conozco ninguna herramienta más potente. Va sonriendo un poquito más a cada frase. Bueno, Jordi, para alguien que no sea todavía cliente de InvestMe, puede entrar y usar esta herramienta. No es solo para quien ya tenga fondos con vosotros. Exacto, eso está en la zona de una página que llamamos Rentabilidad, donde exponemos nuestros históricos, pero la usamos también para uso interno, para explicar a nuestros clientes sobre estos temas, porque cuando lo ves gráficamente lo entiendes muy fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, sí, está totalmente accesible. Genial. Antes de continuar, vamos a hacer un pequeño paréntesis en forma de regalo y detalle para nuestra audiencia. Creo que tenéis un regalito si nos lo queréis explicar, y así quien nos escuche sabe cómo puede abrirse una cuenta en InvestMe con un detalle especial. Bueno, eso la audiencia encontrará en unos enlaces, un enlace con un código promocional, y si abre cuenta y se hace cliente de InvestMe, durante el primer año la comisión de gestión para los primeros 15.000 euros que gestionemos en esa cartera, pues van a cargo de InvestMe. Es un regalo que le hace InvestMe, así que es una buena oportunidad para aquellas personas que nos conocen pero que aún no han dado el paso, o aquellas personas que escuchan por primera vez sobre nosotros y que quieren profundizar, pueden probarlo de esta manera. ¿Esto es para carteras de fondos indexados o también de otras de las que...? Fondos indexados, ETFs, cartera bonos... Cualquier tipo de cartera. Sí, no entran en la promoción planes de pensiones, lo llevamos por un canal aparte, pero el resto de carteras están bonificadas. Entonces, bueno, pues durante un año pues no tendrá comisión de gestión de InvestMe para esos primeros 15.000 euros que le gestionemos. Muy bien. A partir de 15.000 euros sí, y creo que a partir de 100.000 tenéis un servicio especial, ¿no? Las comisiones van bajando con el importe y se va reduciendo nuestra comisión de gestión, y a partir de importes muy altos incluso la comisión de custodia, a partir de 1 millón de euros en este caso, que también tenemos clientes. Pero es verdad que hay un servicio de InvestMe Plus que tenéis algo más de asesoramiento a partir de 100.000 o algo así. Sí. Sí, y de hecho es uno de los puntos también que nos diferencian de otras entidades, es el hecho de la combinación esta que hacemos entre lo tecnológico, lo automatizado y lo humano, ¿no? Entonces, tanto por parte del comité de inversión para decidir las carteras, la composición, el mantenimiento de las carteras. Luego tenemos para aquellos clientes que invierten a partir de 100.000 euros en una o sumando 2 o 3 carteras, pues un servicio que se llama InvestMe Plus. Entonces se le asigna un gestor financiero personal para que tenga de referencia a esa persona, y con la que pueda hacer reuniones por teléfono, por videollamada, presenciales en nuestras oficinas en Barcelona. Y es un servicio sobre todo que está muy valorado por la parte de soporte emocional. Lo valoran mucho, porque ahora que estamos llevamos unos años en que los mercados dan buena rentabilidad, esto está muy bien, todo el mundo se encuentra cómodo, pero cuando vienen esos momentos de volatilidad, de miedo, de que los titulares, pues el saber que tienes una persona con la que puedes comentar todo esto, revisar tu planificación, revisar estas cajitas, comentar el tema de si te cambias de ISR a estándar o no, pues bueno, este soporte es personal y en eso nos diferenciamos como gestor automatizado. Muy bien, claro, yo tengo la suerte de que os puedo invitar al podcast y entonces haceros las preguntas, pero para otras personas, pues InvestMe Plus. Venga, genial. Nos queda un último bloque por cubrir, que es esa gran pregunta que tiene mucha gente pero oye, ¿esto es seguro? ¿Esto qué es? ¿Es un banco? ¿Es un nuevo banco? Entonces, ¿cómo soléis contestar vosotros esta pregunta? Bueno, InvestMe es una agencia de valores, estamos regulada aquí en España, con el número de registro 272, la CNMV. Esto da plenamente confianza y garantía, como cualquier otra entidad regulada aquí en España, un banco, otras empresas de servicios de inversión. Se puede ir a visitar el portal de CNMV y buscarnos. En ese sentido, pues la máxima protección que existe aquí en España. Vale. Adicionalmente a eso, estamos adheridos al Fondo de Garantía de Inversiones de España,
que por aquella gente que suele conocer más el de depósito, que es el que tiene las entidades bancarias, son similares en el sentido de que cubre hasta 100.000 euros por entidad y por titular. O sea, eso quiere decir que si yo pusiera hasta 100.000 euros y por lo que fuera InvestMe desapareciese, están cubiertos. Claro, pero aquí hay una pequeña diferencia o grande con respecto a otro tipo de productos, como puede ser un depósito o una cuenta. Cuando tú tienes el fondo de garantía de depósitos en una entidad, si esa entidad quiebra, pues ahí se activa ese fondo de garantía, ¿no? Si tienes más de 100.000 euros, pues claro, solamente te cubre hasta 100.000. Vale. En el caso de las inversiones, que de las carteras de InvestMe, esos activos que están a tu nombre están fuera del balance de cualquier entidad. Vale. Entonces, es decir, que de esa manera no te tienes que estar preocupando por si tienes más de 100.000 euros invertidos con nosotros, porque realmente todos esos títulos, esas participaciones, están fuera del balance de las entidades, están custodiadas en terceros, fuera del balance. Si InvestMe hoy o mañana dejara de dar servicio, tú no pierdes nada, simplemente que intervendría el regulador y pues la cartera que a ti te gestionábamos nosotros, pues igual la coge, se la asignan a otra entidad que coge esta parte del negocio. O luego tú tienes la opción de, si son fondos, por ejemplo, de inversión que son traspasables, traspasarlos hacia otra entidad. Pero tienes que tener la tranquilidad, no pensar en esos 100.000 en el sentido de que sean 500.000, 1 millón, 3 millones, esos activos están fuera del balance de las entidades. O sea, es mejor que la típica garantía de 100.000 que habitualmente se conoce. Decir mejor o peor es un poco delicado, pero lo que ha dicho Pablo es lo más importante. No están en el balance. En un banco, tu depósito está mezclado con los depósitos, es una parte del balance del banco. Tu dinero en un banco se presta. Ya. Es decir, el negocio de un banco es coger dinero casi gratis, ¿no? Porque no te dan casi nada por los depósitos y hacer préstamos con ello, ¿no? Entonces, claro, ese dinero lo multiplican por N veces y con lo cual tu dinero realmente no está. Entonces, la gran diferencia es esa. Más allá de pues que hay esos fondos que decía Pablo, el fondo de garantías de depósito, que como en un banco sí que puede pasar que quiebre y no encuentres tu dinero, porque lo han prestado otras personas. En una entidad como la nuestra, una entidad de servicios de inversión, que es lo que es InvestMe, eso no se puede decir, salvo que hiciéramos un desfalco, cosa que no hacemos, obviamente, ¿no? Porque tus posiciones están segregadas en una cuenta a tu nombre, separadas totalmente del balance de InvestMe, ¿vale? Entonces, aunque dicho esto, para inversiones es mejor ese esquema que no de todas formas, en un banco también esa parte también está segregada. Claro, la parte que fuera de inversión con el banco. Pero frente a un depósito, esa sería la gran diferencia, ¿no? Como anécdota, InvestMe es accionista del Fondo de Garantías de Inversión, ¿vale? Porque InvestMe va depositando de sus ganancias, de su negocio, un trocito cada año para constituir, como las otras instituciones, ese depósito, ¿no? Entonces somos accionistas de ese depósito. Pequeñito, pero bueno, pronto llegará al 1%. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta que os suelen hacer muy habitualmente respecto al tema de la seguridad o la fiabilidad? Sí, bueno, hay preguntas similares a la que el tema esto que hemos comentado aquí, ¿no? Si InvestMe dejara de prestar servicios, ¿qué pasaría? ¿Dónde están mis posiciones? O pues, no sé. Mira, hay algo, normalmente, no de manera indirecta, pero algunas veces algunos clientes, es que encuentro un depósito que da más que vuestra cartera de ahorro, ¿no? Entonces, cuando preguntas, bueno, pues sí, está en una entidad fuera de España. ¿Vale? Esto es un punto a tener en cuenta también, que a veces se pasa un poco por alto, pues no somos, a veces valorando riesgo no somos muy buenos, pero así como aquí tenemos la protección en nuestro caso del Fondo de Garantía de Inversiones de España, no todas las entidades que prestan los servicios aquí o que ofrecen servicios aquí lo tienen, están en otros países. ¿Qué pasa? Pues mira, nunca pasa nada, ¿no? Pero en Estados Unidos, sin ir más lejos, quebraron unos cuantos bancos pequeños, ¿no? Medianos. Si hoy o mañana hay algún problema, tú tienes que ir a pelearte, en cierta forma, con un regulador que no está aquí en España, en otro idioma. Eso también hay que ponerlo en la balanza. Entonces, que una entidad te puede dar un 0,5 más al año en un depósito, bueno, tienes que valorar más cosas. Tienes que valorar también que a ti toquemos madera, pero bueno, somos mortales, ¿no? Si a ti te pasa algo,
dejarle un importe alto a tu familia, a tus herederos, en posiciones fuera de España, también le agregan un punto de complejidad, que no es lo mismo que tenerlo todo aquí. Ese tipo de cosas siempre hay que tenerlas en cuenta. Entonces, lo que tiene que tener tranquilidad el inversor, los clientes, las personas que se interesen por InvestMe, que estamos regulados en España, que pasamos todas las auditorías y las supervisiones de la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es la entidad que supervisa a las empresas de servicios de inversión. Ajá. Y eso es la mayor tranquilidad. Evidentemente no se puede garantizar la rentabilidad financiera de los activos, de los fondos, eso no se puede. Ni vosotros ni Pero nadie, por el resto tiene que estar muy tranquilo, más allá de aspectos más técnicos, de si Fogaín, de que si dónde están las posiciones en un sitio u otro. Lo primero, estamos regulados. Y el estar regulado ya da un punto de tranquilidad muy, muy importante. Y sobre todo, pues para aquel cliente que reside aquí en España, pues también tiene que valorar que el tener dinero fuera o el tener algunos depósitos en entidades fuera de España, puede haber un riesgo adicional que en ese momento no esté valorando, que le esté pesando más ese medio punto al año que puede conseguir con un depósito, pero no esté valorando todo lo que puede haber por detrás. Así que es importante tenerlo todo en cuenta, porque si no después vienen las sorpresas. Si me permites un apunte más sobre el tema de seguridad, hay otro componente que le hemos ido hablando antes, ¿no? La diversificación de las carteras. Nuestras carteras pueden llegar a tener 10 fondos diferentes, pueden llegar a tener 15.000 empresas diferentes. Eso ya de sí mismo es una fuente de diversificación del riesgo muy importante, pero además nos preocupamos de que nuestros fondos sean de diferentes gestoras, ¿no? Claro. Entonces, eso sería difícil que alguna de esas gestoras quebrara, pero en nuestra cartera puedes ver fondos de Vanguard, fondos de iShares, fondos de Amundi, con lo cual esto es un componente más de seguridad o de diversificación o de dilución del riesgo, ¿no? Entonces, bueno, con todo lo que hemos dicho, en definitiva, los clientes pueden estar muy tranquilos de que invertir en InvestMe es seguro y otra cosa es que consigan la rentabilidad que hemos visto en función del riesgo que tomen, ¿eh? Muy bien. Vale. Genial. Pues muchas gracias a los dos, Jordi y Pablo, por pasar por Educa tu Dinero. Antes de que nos despidamos, abrimos brevemente la cuenta atrás, que lo hacemos con todos nuestros invitados. Como ya lo hemos hecho con vosotros, simplemente os lanzo la pregunta que os lanza nuestra anterior invitada, Raquel Calart. Para quien no escuchó el episodio, con ella hablamos de lo que ha aprendido de entrevistar a más de 100 expertos en el mundo de las finanzas. Ella es también presentadora de un podcast de finanzas. Y la pregunta que os lanzaba es, ¿qué es aquella cosa en la que a vosotros no os gusta gastar dinero? O no es que no os guste, es que os resistís a gastar dinero y que la mayoría de gente veis que sí que gasta dinero en eso. Si queréis yo te digo la mía. Venga. A mí no me gusta gastar dinero en coches. ¿Vale? Entonces mis coches me duran 10 años, 11 años y de hecho publiqué recientemente que me había comprado un coche eléctrico precisamente por lo que me ahorraba. Entonces no me gusta gastar en coches, tengo que gastar porque tengo una familia, tengo que llevarlos, pero digamos que el coche para mí es una herramienta que sí que me gusta que funcione, que tenga una serie de mínimos, que cubra mis expectativas, pero una vez hecho esto, me miro como si fuera una cartera de InvestMe, todos los detalles para que sea la eficiencia. Entonces, tengo que gastar, pero me lo miro mucho cómo gastarlo, ¿no? Muy bien. Ella hablaba del móvil, del coche, o sea, bueno, herramientas, ¿no? Muy bien. ¿Y Pablo? Yo creo que a nivel general, es decir, no me gusta gastar en algo que creo que no necesito. Ajá. O sea, el consumir por consumir o el comprar por comprar en servicios o productos, intento mirarlo bien, si realmente le voy a tener una utilidad o no. Y a veces y creo que algunas veces se explica este tipo de consejos, piénsatelo, si tienes aquel calentón de ir a comprar algo, piénsatelo, déjalo enfriar un poco ahí en la nevera y tal vez al cabo de una semana o 15 días pues igual ya se te ha pasado, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, pues intento llevarlo a la práctica y comprar lo que realmente creo que necesito. Incluso a veces soy complicado cuando me preguntan qué me regalan para el cumpleaños. Te lo digo en 15 días, que lo tengo que pensar. Correcto, es decir, hombre, es algo que se me haya roto, algo que necesite, pero si no, realmente, pues me lo pienso mucho porque no me gusta consumir por consumir, sin más.
La casa de Pablo, la que los Reyes Magos lo tienen más fácil cada Navidad. Es como, bueno, le dejamos un par de cosas. Sí, y ella... como del diésel, ¿no? Que antes se decía, ¿no? Sí, sobre esto hay un refrán en catalán que decimos, que lo traduciré, que dice que no es más rico el que más tiene, sino el que menos gasta, ¿no? Entonces, bueno, esto aplicaría mucho a Pablo. Yo me sumo bastante a lo que dice él, ¿no? Y lo del coche sería un ejemplo también. Muy bien. Le lanzáis una pregunta a nuestro siguiente invitado, que será David Forcada, y con él hablaremos de inversiones también, entre otras muchas cosas. A David. Hombre, le preguntaría a David si se atreve a mostrar su cartera de inversión. Venga. Además, mucha gente a David le pregunta, oye, recomendaciones, ¿dónde invierto? ¿Dónde ahorro? ¿Cómo lo hago? No sé qué, pues a ver si... Que se moje. Exacto, que se moje. Pues muchas gracias a los dos por pasar por aquí. Siento que ha sido un episodio diferente. Además, como decíamos al principio, el primero que en Spotify cuenta con vídeo para ayudar a quien nos escucha, que si quiere pueda seguirlo también con los visuales que hemos compartido. Y nada, os dejo si queréis un mensaje final para nuestra audiencia. Bueno, pues yo diría una cosa muy simple, ¿no? Que el dinero está para exprimirlo, que nos cuesta mucho ganarlo y que dejarlo o sea, es importante ahorrar primero, ¿no? Pero una vez hemos ahorrado, constituimos ese fondo de emergencia que cubra estos 3, 6, 9 meses, pues hay que exprimir el dinero, y sea en InvestMe o en otro servicio eficiente y pues invierte y bueno, y que el consejo aquel de las cajitas es muy interesante aplicarlo, y que lo haga pues pensando en sus diferentes objetivos para maximizar un poco el exprimirlo al máximo, ¿no? Y sobre todo, complementando esto, pues siempre que pueda que lo automatice, que lo haga automático. Porque hace que la cosa pase, ¿no? Cuando automatizas, si te esperas a que mira, cada día uno tengo que ir manualmente a hacer una transferencia, pues seguramente un par de meses lo podrás hacer, pero luego siempre habrá algo que ya lo hago la semana que viene. Y si el día 30 ha subido la bolsa, dices, espérate, porque entonces ahora está alta, ya lo haré el día 3, y si te ha llegado un pago tarde, si lo automatizas, pasa. Si lo automatizas, evitas mucho esta componente emocional y seguramente tendrás menos errores. Estos gráficos que veíamos, que hemos visto hasta ahora de las rentabilidades, siempre explico que esa rentabilidad la tiene la persona que se queda en ese activo, no que es el que se está moviendo. El que se está moviendo, estadísticamente es muy probable que obtenga menos, ¿no? Hay la famosa leyenda o anécdota de Peter Lynch, ¿no? Con su fondo, ¿no? Que el fondo obtuvo unas rentabilidades muy altas, pero sus inversores, la mayoría, tuvieron una rentabilidad muy por debajo. Y eso es precisamente el hecho de poderlo hacer todo en automático, te quita todo esto. Y es más probable que alcances esos objetivos financieros que tengas. Muy bien. Me he olvidado de tirar la ruleta del ahorro y no nos podemos ir sin tirar la ruleta del ahorro de Educa tu Dinero. Así que vamos a por ello, va. Siempre lo explico, pero por si alguien llega aquí por primera vez, tiramos una ruleta, sale un número par y ese número es el importe que nuestros oyentes transfieren a una cuenta de ahorro y vamos ahorrando a lo largo de la temporada. Podéis apretar el que quiera de los dos, dale tú, que la creo ruleta que del me fui ahorro. yo. Hasta ahora 454 euros ahorrados esta temporada y el número que nos sale en el día de hoy es 66 euros. 66 más. Muy bien, a que la saca. Transferiremos a la saca, exacto. Mira, nos vuelve a quedar un número redondito. 510, sí, 510, exacto. Sí. O 520 que vamos a tener ya ahorrados. O sea que muy bien. Gracias a los dos una vez más por pasar por Educa tu Dinero. Hasta la próxima. Ha sido un placer. Encantado. Chao.